El cambio de fase del estado gaseoso al líquido se conoce como fusión, vaporización, condensación, solidificación o ninguno de ellos. Cuando hablamos de cambio de fase, estamos hablando de que cambia. Por decir, es un gas y se transforma en un líquido. O cuando se transforma en un sólido, también es un cambio de fase. Puede ser gaseoso o vapor, líquido o sólido. Esos son los tres estados. Y el cambio de fase se refiere cuando cambia de uno al otro. Entonces vamos a explicar cada uno de estos para ver cuál de estos corresponde con la que el problema está preguntando. Empezaremos con la fusión. ¿Qué es la fusión? La fusión es cuando cambia de sólido a líquido. Por ejemplo, un helado que se derrite. Un helado que está sólido, está durito, y luego le da el sol y empieza a derretirse, empiezan a caer las gotas. Miren, aquí le cayeron algunas gotas en su mano. Entonces se está transformando en líquido. Cuando se transforma de sólido a líquido se llama fusión. Pero el problema aquí dice de gaseoso a líquido, entonces no es fusión. Es la respuesta correcta. Vamos a ver la siguiente. La siguiente dice vaporización. ¿Qué es vaporización? La vaporización es cuando se transforma de líquido a vapor o a gas. Entonces, el líquido, supongamos tenemos aquí en esta foto una piscina natural de aguas térmicas. Las aguas térmicas son aguas que son calientes y son tan calientes que empieza a salir el vapor de agua o el gas. Entonces ese vapor de agua ocurre por vaporización. El líquido que está en esta lagunita se está transformando en vapor y se va al cielo. Eso se llama vaporización. Tampoco es vaporización porque aquí dice del estado gaseoso al líquido. Sería lo contrario, porque aquí del líquido se está transformando en gaseoso. Pero la pregunta dice al revés. Es gaseoso y del gaseoso se transforma a líquido. Eso se llama, ¿cómo se llama? No es fusión, tampoco es vaporización. Vamos a ver si es condensación. ¿Qué es la condensación? La condensación efectivamente es cuando se transforma del vapor a líquido. Aquí hay un ejemplo de un vaso. Cuando tú tomas agua fría, en el vaso empiezan a aparecer unas gotitas afuera del vaso. Y uno se puede preguntar, ¿por qué esas gotitas afuera del vaso? ¿Acaso el agua que estaba dentro del vaso se salió? No, no se salió el agua que estaba dentro del vaso. Lo que pasa es que como el agua o el refresco que estaba ahí está frío, el agua que está alrededor en el aire, porque el aire tiene agua, en el aire hay agua, se golpea con el vaso y como está frío, se transforma en líquido. O sea, la condensación se refiere a ese proceso. El vapor o el gas, el agua en forma de vapor, en forma gaseosa, al tocar el vaso se enfría y se transforma en líquido. De vapor a líquido o de gaseoso, que vendría a ser lo mismo, a líquido. Entonces, eso se llama condensación. Y esa es la respuesta, porque el problema dice cambio de gaseoso a líquido o de vapor a líquido. La respuesta correcta es entonces condensación. Queda una todavía, solidificación, que no es la respuesta, pero la vamos a explicar por si acaso en el examen aparecería esa pregunta. Entonces, ¿qué es la solidificación? La solidificación es cuando el líquido se transforma a sólido. Por ejemplo, en algunos lugares que de repente estaba frío quizás y luego se pone muy muy frío y estaba lloviendo. Por ejemplo, aquí estaba lloviendo. Entonces las gotas de lluvia se fueron congelando. Entonces por eso aquí pareciera que se quedó a medio llover, pero es porque se fueron congelando poco a poco y siguió lloviendo y se fue congelando otras gotitas y entonces tiene esta forma. Se transformó el líquido a sólido cuando se congela.
Entonces eso se llama solidificación. Esos son sus nombres. Entonces en el examen podría aparecer cualquiera de estos. La respuesta correcta, como hemos dicho, en este problema sería condensación, porque se transformó de gaseoso a líquido o de vapor a líquido. La respuesta sería esa en este problema.